Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, señor Sanso, yo, perdone, pero no les entiendo. El 8 de febrero, después de la manifestación de Amposta, el diputado Javier Martínez, al igual que otros diputados de Ciudadanos a nivel nacional de otras comunidades autónomas, dicen que esperan a fijar su posicionamiento en cuanto al plan hidrológico de la cuenca del Ebro para saber lo que decía un informe técnico que prepara la Comisión Europea, que por cierto está previsto que salga el 22 de marzo. 10 días más tarde, en el pleno del 18 de febrero, Ciudadanos apoya una iniciativa del Partido Popular instando al Gobierno de España a no derogar el plan hidrológico de la cuenca del Ebro. En esa misma moción se instaba a priorizar entre las acciones las obras del Pacto del Agua, y esto también lo votaron a favor, eso sí, después de haber tenido una intervención usted en la que criticó ese mismo Pacto del Agua y dijo que era poco menos que un dogma de fe y que estaba obsoleto. En ese mismo pleno, desde el PAD también presentamos una iniciativa en la que pedimos que se respetara y defendiera el Estatuto de Autonomía, en concreto en lo relativo a la reserva hídrica de los 6.550 hectómetros cúbicos. Y pedimos también que se respetaran los acuerdos alcanzados en materia de agua en Aragón. Pues bien, a esta iniciativa del PAD, Ciudadanos votó en contra, pese a decir en esa misma intervención que respetaban las leyes, todas. Decían. Bien, señor Sanso, yo creo que no tengo que recordarle lo que es el Estatuto de Autonomía, ¿verdad? Creo que lo sabe perfectamente. Bueno, después de todo esto, van ustedes hoy y traen aquí una iniciativa en la que piden reafirmar el compromiso con el principio de la unidad de cuenca y de los sistemas hidráulicos de conformidad con la Constitución, la Directiva Marco del Agua y la planificación hidrológica de la cuenca del Ebro. Además, piden iniciar un debate sobre la conveniencia de modificar la Ley de Aguas de Aragón. Vaya. Ahora, con todo esto, no les importa tener el resultado de aquel informe que llegará el martes que viene. Hablaban ustedes de que este tema, el del agua, hay que tratarlo desde los argumentos y no desde las pasiones. Sin embargo, me gustaría que explicaran ustedes aquí cuáles fueron los argumentos de Ciudadanos para aprobar ese plan hidrológico de la cuenca del Ebro, siendo que, como dijeron, estaban pendientes de recibir esa información del informe de la Comisión Europea. También dijeron que estarían a tiempo de enmendar. Bueno, miren, no, el plan ya se aprobó. Eso será cuestión de que todos los grupos quisieran modificar algo. Atendiendo a sus demandas, y ya que piden argumentos y no pasiones con este tema del agua, pues bueno, yo se los voy a dar. Les voy a decir lo que son argumentos y lo que no lo son. Un argumento es haber trabajado por Aragón durante los últimos 35 años. Un argumento es defender lo que corresponde a Aragón según el Estatuto de Autonomía en materia hídrica y en otras cosas más. Un argumento es decir no al trasvase, y también es el de reprochar los cambios introducidos en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro que perjudican a Aragón en lo que usted ha llamado otra vez hoy aquí despectivamente el número mágico. Pues sí, mire, sí, es un número mágico porque le da a Aragón unas garantías de futuro y de desarrollo que de otra manera no tendríamos. Un argumento es traer hace un año aquí el Partido Aragonés una iniciativa para rechazar cualquier tipo de trasvase y una planificación hídrica catalana que afectaba a los intereses de Aragón y que rompía el principio de unidad de cuenca. Por cierto, algo que nosotros siempre hemos defendido. Ahora vienen a defender la unidad de cuenca ustedes. Bueno, pues bienvenidos, eran los únicos que faltaban. En cuanto a la reforma de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, le diré que junto con la Ley de Transparencia fue la única que en la última legislatura fue aprobada de manera consensuada. Me gustaría saber qué quieren mejorar exactamente de esta ley y cómo proponen mejorarla. De todas maneras, pienso que sería un desatino ponernos ahora a mejorar una ley que, como usted bien sabe y ha dicho, tiene un recurso pendiente de resolver en el Tribunal Constitucional que interpuso el Consejo de Ministros. Pero, por cierto, también le digo que se levantaron aquellas medidas cautelares en prácticamente todos los artículos, incluido este de la reserva hídrica que digo. Para terminar, le diré lo que no son argumentos. No es un argumento estar aquí como diputados cuando no creen en las autonomías. No es un argumento tampoco estar en diputaciones diputaciones provinciales donde también tienen diputados provinciales, ni en las comarcas donde también tienen consejeros, o en los municipios de menos de 5.000 habitantes donde también tienen concejales. Miren, ustedes no creen en nada que no sea el más puro y absoluto centralismo. ¿Y a costa de qué? Pues yo se lo voy a decir. A costa de los que, demográficamente hablando,
no somos nada o no pintamos nada, como por ejemplo Aragón con 1,5 millones de habitantes. Peccata minuta para ustedes, para nosotros el centro de nuestras políticas. No vamos a permitir que resuciten viejos fantasmas, no vamos a tolerar que se ningunee Aragón y esperamos que todos los grupos de esta Cámara hagan un esfuerzo como el que se ha hecho hasta ahora por conservar ese consenso en materia de agua que ha permitido seguir teniendo en Aragón una garantía de desarrollo y un futuro para los aragoneses. Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario Mixto tiene la